¿Se ve ahí la pantalla? Sí, se ve. Bien, perfecto. Hoy vamos a arrancar una clase un poco más específica. Recuerden que yo ahora no las estoy viendo. Voy a admitir acá. Ay, están taladrando al lado de mi casa. Si no se escuchan, avisa. Vamos a empezar una clase que va a ser un poco más específica que las que venimos teniendo hasta ahora. Y que tiene que ver con abordar un tema de la década del 30, uno de los debates que se dio en la década del 30, a nivel artístico, que tiene que ver con el arte político o el arte comprometido, y lo vamos a abordar a partir de un caso específico, que es el de la Mutualidad Popular de Estudiantes y Artistas Plásticos, y la formulación a partir de esta mutualidad del programa estético del nuevo realismo, llevado adelante principalmente, o pensado principalmente, por el artista Antonio Berni. Antonio Berni, un artista rosarino, que hemos visto algunas obras en clases anteriores, por lo cual la clase de hoy principalmente va a tener que ver con la obra de Antonio Berni. Vamos a ver mucha obra de Antonio Berni, algunas obras de otros artistas que entran en relación, pero principalmente vamos a abordar su obra para hablar de qué es el arte político, el arte comprometido. Nosotros recuerdan que en la clase anterior habíamos estado estudiando cuáles eran las tensiones de la época. Habíamos visto la década del 10, la década del 20, que tenían que ver con que, bueno, era un momento en el que el campo artístico ya estaba consolidado, ya existían museos, academias, lugares donde circulaban las obras y donde se empezaron a dar los primeros enfrentamientos entre grupos de artistas. Algunos más vinculados a temas sociales, como vimos los artistas del pueblo, otros más vinculados a renovaciones formales, que traían los conocimientos de las vanguardias europeas, del cubismo, del fauvismo, del futurismo, y en donde se estaba dando una búsqueda de la identidad propia con lenguajes innovadores. Lo habíamos visto, que una de las tensiones de la época era justamente este modo de conjugar la tradición, la identidad argentina, que lo vimos principalmente desarrollado a través del paisaje, con la modernidad, con los lenguajes innovadores, con estas nuevos modos de hacer arte que tenían que ver con la formación que tenían estos artistas en los centros europeos. Esa era la escena durante la década del 10, del 20, en el arte argentino, donde existían ciertos grupos que convivían con algunas visiones opuestas, pero que todos tenían más o menos en común estas tensiones entre el lenguaje nuevo de la obra y la expresión de una tradición propia, de una identidad nacional. Durante la década del 30, las tensiones cambian. Estas discusiones que se empiezan a gestar en la década del 20 se van a ir profundizando y van a ir dando lugar a planteos mucho más radicales, podríamos decir, ¿no? Mucho más precisos. Y un gran debate que se va a dar en la década del 30 va a ser un enfrentamiento, de alguna manera, entre artistas que ejercitan lo que se denominó el arte por el arte o el arte puro, que tenía que ver más con pensar en renovaciones formales, estéticas, transformaciones del lenguaje visual específicamente, y aquellos otros artistas que practicaban un arte político o un arte más comprometido con la realidad, con las sociedades circundantes, ¿no? Esos son como dos grandes modos de trabajo, de pensamiento de la década del 30 que en ese momento se enfrentaron. Nosotros hoy vamos a ahondar en los desarrollos y las manifestaciones vinculadas al arte político comprometido. ¿Qué significa el arte político? Bueno, en principio vamos a denominar de esta manera y de manera muy general
aquellas manifestaciones artísticas que tienen un compromiso con la realidad inmediata, ¿no? Con la realidad circundante, con la realidad de la sociedad en la que se habita, y va a intentar de alguna manera generar transformaciones sobre esa realidad que se percibe adversa o injusta, ¿sí? Por lo general, estas manifestaciones estéticas tienen que ver o están vinculadas con cierta ideología vinculada a la izquierda, más vinculada al Partido Comunista. Esto como a grandes rasgos, pero por lo general los artistas que practican el arte político están más asociados a ese tipo de ideología política o posicionamiento social. Pero además es importante tener en cuenta que el arte político, o esta denominación, gran denominación arte político, fue cambiando, o sea, las acepciones de arte político fue cambiando a lo largo del tiempo y a lo largo de los diferentes lugares desde los que se analiza, ¿sí? Vamos a ver hoy un gran momento, y un momento que podría considerarse, o que es considerado por algunos autores, como el primer momento de cambio radical en relación al arte político, ¿no? Donde vamos a inaugurar en la década del 30 y podríamos pensar a partir de la formulación del nuevo realismo y del trabajo de la mutualidad de estudiantes y artistas plásticos, un modo de producir o de concebir el arte más cercano a la realidad, ejerciendo transformaciones estéticas, pero además pensando en ejercer, junto con esas modificaciones estéticas, una transformación en la realidad inmediata. Vamos a ver a lo largo de todo el curso que en otras épocas, en otros momentos, en otras décadas, el arte argentino, esta idea del arte político y de vincular la cuestión estética con la cuestión más de transformación de la sociedad, se van a ir repitiendo, a veces de manera más radical, más precisa, y otras veces de manera un poco más moderada, pero vamos a ver que se va a generar una constante en relación a lo que vamos a ir entendiendo como arte político, ¿sí? En este caso, como les dije hoy, vamos a hablar precisamente y sobre todo de la figura de Antonio Berni, que fue quien vehiculizó de alguna manera en la década del 30 estas transformaciones. ¿Ustedes se acuerdan que habíamos hablado de Antonio Berni en la clase anterior? Él había sido parte del grupo de París, que era ese grupo de artistas que habían estado residiendo en la ciudad francesa y en la que habían adquirido lenguajes estéticos vinculados a las vanguardias europeas, al cubismo, al surrealismo, al dadaísmo, y que habían introducido dentro del arte argentino estos lenguajes vanguardistas de renovación estética. En el año 31 Berni regresa de ese viaje. Él había sido becado de muy joven por el club del Jockey Club para viajar, para estudiar en Europa. Cuando regresa luego de haber adquirido todas estas enseñanzas con los grandes maestros europeos, regresa con un planteo que le permitió aplicar de alguna manera todos esos lenguajes y esas enseñanzas que había adquirido y que eran vinculadas al lenguaje moderno o al lenguaje vanguardista, pero que Antonio Berni las conjuga de alguna manera con la realidad y con la actualidad del momento. Nosotros recordemos que en la década del 30 fue una década entre la década del 20 y del 30, ¿no? El momento de entreguerras, se dice. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos el periodo de la Primera Guerra Mundial, desde 1914 a 1918? La Segunda Guerra Mundial se da entre el 1939 y 1945, por lo tanto, se conoce al periodo de la década del 20 y del 30 como el periodo de entreguerras, un momento muy turbulento a nivel social y político, en donde específicamente en la década del 30, en el 29 se da una gran crisis
de la bolsa, una crisis económica profunda a nivel mundial, y específicamente en el año 30, en Argentina, se da un golpe de Estado, se instaura un gobierno de facto, en donde, por supuesto, el clima político y social era muy conflictivo, se profundizaron las desigualdades, eh, la pobreza y demás cuestiones conflictivas sociales. Cuando Bernie retorna a la Argentina, ya viene en un contexto conflictivo, porque en la Europa de la posguerra ya había vivido, digamos, de alguna manera las consecuencias de la guerra. Cuando retorna a la Argentina, el contexto sigue siendo otra vez un contexto complejo, por lo cual Bernie encara este doble compromiso con el arte. Por un lado, encara un compromiso estético, una revolución, de iniciar una revolución estética de alguna manera para renovar el lenguaje plástico y alejarse de alguna manera de ese lenguaje más tradicional que ya está instalado, ese lenguaje más bien académico. Entonces va a introducir en sus obras nociones vinculadas al surrealismo, a los realismos, ya vamos a ver de qué manera, y a la metafísica. Y por el otro lado, va a encarar un compromiso con la realidad, teniendo como eje una renovación, una revolución política, para crear una nueva sociedad. Acá hay una idea muy fuerte de que con el arte se puede encarar una transformación real de la sociedad, que el arte puede llegar a generar una sociedad mejor. Esa era una idea que gravitaba en diferentes grupos del momento, y era una noción, digamos, unificadora, si se quiere, a nivel mundial, pero que se va a expresar claramente, con lo que vamos a ver hoy, del lenguaje del nuevo realismo y de la mutualidad de estudiantes y artistas plásticos. ¿Qué es la mutualidad? Bueno, en el año 34, Bernie viene en el año 31, vuelve de su viaje a Europa, Argentina, con una propuesta estética vinculada al surrealismo, al realismo y a la metafísica. Que ahora vamos a ver bien qué significa todo eso. En el año 34, acá en Rosario, hace un llamamiento público a artistas, intelectuales, escritores y demás, para formar la Mutualidad Popular de Estudiantes y Artistas Plásticos. La mutualidad se proponía como un espacio en donde no solo artistas, sino también escritores, médicos, psicólogos, filósofos, personas que se ocupaban de diferentes disciplinas, conformaron, digamos, este grupo para pensar en la realidad que los estaba atravesando y en los conflictos sociales, sobre todo, que se estaban dando en ese momento. Pero además impulsaron un programa estético que conjugaba de alguna manera esta renovación estética que traía Bernie desde Europa con este compromiso político. La mutualidad inauguró nuevas formas de circulación de la obra. ¿Se acuerdan ustedes que en la clase pasada estuvimos hablando de los artistas del pueblo que a través de grabados y aguafuertes hacían circular esas obras de contenido social en fábricas, en sindicatos y demás espacios organizacionales? Bueno, la mutualidad toma esa tradición de los artistas del pueblo porque le interesa generar nuevos públicos, le interesa llegar a la masividad, llegar a un público más diverso y estar en esos lugares conflictivos, en manifestaciones, huelgas, sindicatos y demás espacios representativos sobre todo de la clase trabajadora. O sea que, por un lado, retoma la mutualidad estas nuevas formas de circulación, de mostrar las obras por fuera de los museos y las galerías, sino más tomar el espacio de la calle y espacios más representativos de sectores populares. Pero por otro lado también va a inaugurar un modo de trabajar en grupo
que en realidad lo que va a hacer es sistematizar este modo. Vieron que nosotros vimos ya la semana pasada cómo existían, a partir de la década del 10, distintos grupos de artistas que tenían que ver con artistas que producían bajo cierto hilo conductor a nivel estético. Bueno, la mutualidad retoma esto, pero además va a fundar una escuela taller. Es decir, este grupo no solo se van a ver acercados su personalidad de alguna manera por alguna afiliación política o ideológica, sino que además se van a aglutinar en un espacio en donde se va a proponer un programa estético de renovación estética y artística, pero además también se va a tratar de una formación ideológica. Piensen ustedes que, bueno, Berni, sobre todo los artistas nucleados en la mutualidad, tenían un acercamiento a ideologías de izquierda, ligados al Partido Comunista, sobre todo. Entonces, esta escuela taller se va a plantear como con un doble propósito: el enseñar las nuevas técnicas, las nuevas modalidades de producción traídas de Europa, pero además también educar de alguna manera en el sentido ideológico. Esta fue una modificación sustancial en relación a los grupos que vimos la clase anterior o que venían desarrollándose durante las décadas anteriores, la organización que tuvo la mutualidad. Y por otro lado, una de las innovaciones que plantean es la utilización de técnicas nuevas. Los apuntes fotográficos, por ejemplo, pintar a través de apuntes fotográficos era una práctica que en ese momento no estaba muy difundida, la mutualidad la va a difundir, o diferentes técnicas de pintar, no solo con óleo, que el óleo era, digamos, la materialidad o la técnica más difundida entre los artistas. Bueno, ellos van a plantear una renovación tecnológica en relación a los recursos, sopletes de aire, pigmentos más bien industriales, y además van a inaugurar un formato que tiene que ver con los murales transportables, que son estas pinturas de gran formato que se pueden mover de un lugar al otro. ¿Sí? Ahora vamos a ver ejemplos de eso y vamos a charlar con más profundidad. La mutualidad y el nuevo realismo, que ponemos como fecha el año 1934, pero empezó a gestarse un poquito antes, van a verse muy influenciadas por la visita de David Alfaro Siqueiros a la Argentina. ¿Quién era Siqueiros? Siqueiros fue uno de los representantes, de los mayores representantes del muralismo mexicano. El muralismo mexicano fue un movimiento artístico que se dio durante la década del 20 en México y que consistió en la pintura mural por diferentes puntos de la nación, de todo México, sobre todo en edificios públicos, que se da en el marco de lo que fue la asimilación de la Revolución Mexicana, en donde a través de un gobierno más popular se establecen algunos preceptos vinculados a la igualdad social, y donde además el gobierno otorga un impulso importante a los programas artísticos y culturales, vinculados a la importancia que estos tendrían en la idea de educar a una nación en relación a las tradiciones indígenas mexicanas o a los ideales de la revolución. Entonces, David Alfaro Siqueiros, en 1933, un año antes de que se cree la mutualidad, llega a la Argentina, toma contacto con Berni y con otros artistas de Argentina, y por supuesto que en principio comparten cierta idea vinculada a las ideologías de izquierda y al comunismo, pero además también comparten la idea de generar un arte nuevo, con un nuevo lenguaje, con nuevos códigos, para poder transformar la sociedad como lo hizo el muralismo. Vamos a ver primero un par de imágenes del muralismo mexicano,
para que tengamos en mente de qué estamos hablando, de qué se trata, fíjense, estos son todos murales. Los murales son pintura sobre paredes al exterior de muy gran formato. Este que vemos acá, por ejemplo, para que se den una idea de la escala, tienen la misma escala que una persona. O sea, son grandes, son muy grandes. Y los temas, bueno, en este caso, vinculados a la tradición mexicana, sobre todo, fíjense, los ropajes, una fiesta tradicional, los colores y demás. O este tipo de obras, también de muy gran formato, en donde se relata algún episodio de la Revolución Mexicana, probablemente. En esta más específicamente se ve un poco de la lucha armada y de, digamos, esta cuestión de la tradición mexicana. Fíjense los sombreros, por ejemplo, los ropajes, relatando escenas de la Revolución. O este muro también. Fíjense donde acá, por ejemplo, si bien son imágenes realistas, o sea que nosotros podemos reconocer, tienen influencia, de alguna manera, de todas estas vanguardias que habíamos estado viendo la clase anterior. Una de las cosas importantes que se introducen en relación a la visita de Siqueiros a Argentina es la idea de los blogs de artistas. Los blogs de artistas establecen que las pinturas, sobre todo en este tipo de pinturas murales a gran escala, se realizan o son realizadas no solo por un solo artista, sino por varios artistas. Entonces, si el que pintaba era Siqueiros, Siqueiros tenía varios ayudantes quienes estaban pintando con él. Entonces, la idea de que la obra es una construcción colectiva, no es una obra singular, ¿sí? Esa es una idea que introduce Siqueiros y que acá se implementa, sobre todo a través de la escuela taller de la mutualidad. Bien, eso para que veamos algunas imágenes de lo que significó muy rápidamente el muralismo mexicano, este movimiento artístico que se da en México durante la década del 20, del siglo XX, y del cual Álvaro Siqueiros, que visitó Argentina y tuvo contacto con Berni, fue parte, ¿sí? Entonces, a partir de este contacto con Siqueiros, se empieza a formular este programa estético que se dio a llamar Nuevo Realismo. Quiero mostrarles ahora algunas imágenes de Berni en su regreso a Argentina. Recuerdan que vimos que Berni volvió en el año 31. Recuerdan que Berni en Europa adquirió lenguajes vinculados al surrealismo, dijimos, y a la metafísica. Fíjense, vamos a ver ahora tres obras. Estas dos, primero son obras que tienen influencia del surrealismo. El surrealismo es ese movimiento que tiene, que hace asociaciones insólitas de los objetos. Fíjense, este lugar que parece ser una construcción, tiene de repente un alfiler de gancho gigante, o una llave gigante, o esos planos de colores que no se comprenden bien, y que generan escenas cercanas a los sueños, ¿no? Para el surrealismo, el sueño o la imagen onírica era un material fundamental sobre el cual crear. Fíjense estos entornos enigmáticos, donde no se sabe bien qué hace un palito de la ropa con un maniquí o un botón gigante. Juega mucho con el cambio de escala. También eso va a ser uno de los recursos fundamentales, pero donde se generan esos ambientes además que son muy extraños, que no existen en la realidad, o que pueden existir, pero más que nada en los sueños. Berni presenta esta serie de obras
en Buenos Aires y en Rosario, o esta obra, por ejemplo, esta obra es un collage. El collage es una técnica a través de la cual Berni conjuga algo de pintura, pero además recortes de figuras, de papeles, en este caso la cara de Susana o la cara del viejo. Son recortes de papeles que él introduce en la obra, en la pintura, y que después, en sus desarrollos posteriores, sobre todo en la década del 60, va a ir profundizando en esta técnica. Pero esto ya es una innovación, el collage en la década del 30 en Argentina, es una innovación porque era un lenguaje que no se veía. Esto es un bagaje que Berni trae desde sus enseñanzas, sus aprendizajes, mejor dicho, en los diferentes centros europeos. Entonces, fíjense cómo estas obras se puede ver esta influencia del surrealismo, que además algo importante de mencionar es que cuando se presentan estas obras en Buenos Aires fueron un escándalo. Para la crítica fue un escándalo. Primero por el collage, porque era una técnica que acá no se veía y que realmente no estaba en ese momento asimilada, realmente era algo muy innovador. Y después por estos lenguajes surrealistas que también generaban escenas bastante complejas de comprender. Esta es una de las obras más representativas de lo que podríamos denominar el nuevo realismo. El nuevo realismo, entonces, es un programa estético que formula Antonio Berni con un grupo de artistas, sobre todo a partir de la mutualidad de estudiantes y artistas plásticos, en donde lo importante es, además de poder generar una renovación estética a nivel artístico, o sea, introducir nuevos lenguajes estéticos, es importante que el arte no pierda de vista el contexto social o político. El arte no esté al margen de lo que sucede en la realidad. Esto era lo que Berni, a partir del neorrealismo y la mutualidad, quería proponer. Fíjense esta obra, Manifestación, pintada en 1934, se trata de un mural transportable de gran formato. Cuando digo mural transportable me refiero a que es una tela, en este caso es una tela de arpillera, pintada con temple, que es una técnica de pintura bastante antigua que tiene que ver con digamos, es un combinado de agua con algún componente vinculado a la grasa animal, en algunos casos huevo, por ejemplo, preparado medio artesanalmente, con pigmento, en donde estos murales transportables son estas arpilleras, en este caso pintadas con temple de gran formato, que se podían trasladar de un lugar al otro. Porque, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que dijimos que habían pensado, tenían nuevos circuitos de circulación que no eran los museos ni las galerías? Entonces, estas grandes telas eran llevadas a manifestaciones, a huelgas, a sindicatos. Fíjense acá, hay un detalle, además de uno de los rostros pintados y la referencia del apunte fotográfico. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que una de las innovaciones de la mutualidad, del nuevo realismo, era la incorporación de apuntes fotográficos para la pintura? O esta obra, también muy significativa de este movimiento del nuevo realismo, Desocupados, en donde otra vez esas figuras enormes se van acomodando en una composición, en este caso, a partir de ciertas diagonales, que representan a hombres y mujeres esperando en una fila para ser tomados probablemente en un trabajo. Y fíjense, sobre todo en esta obra,
el fondo, en esta obra y en la anterior, ahora vamos a volver. Fíjense el fondo. Son espacios que no se sabe bien qué tipo de espacios son. Podemos ver que es, en este caso, un lugar en la naturaleza, pero es como un poco extraño el hecho de que ese grupo de gente estén situadas en ese lugar, en ese contexto, que no se entiende bien cuál es. O vamos a volver atrás a esta. Fíjense esas casas, cómo van hacia la diagonal de atrás, que le dan un carácter un poco más enigmático. Acá quiero hacer un llamado sobre el espacio. Ven allá atrás, al fondo, a la derecha arriba, se ve un edificio que podría ser, digamos, una de las teorías es que fue tomado de la refinería, del barrio de Refinería. Era un barrio que en ese momento era un barrio obrero, una referencia a la ciudad de Rosario, específicamente, a un edificio, digamos, de un barrio emblemático de la ciudad de Rosario. Fíjense el fondo de esta obra, fíjense el fondo de esta obra, como tienen cierto extrañamiento. Acá otra vez un detalle para que veamos cómo Berni, en este caso, usaba esos apuntes fotográficos para pintar, que era una técnica absolutamente novedosa entre los artistas. Otra obra de Berni, Autorretrato con cactus, en donde, bueno, además de esa figura, ese retrato ocupando todo el cuadro, otra vez el fondo ese enigmático, que no se sabe exactamente qué espacio es. O la mujer del suéter rojo. Fíjense esta serie de retratos, como de alguna manera también tienen vínculo con esas dos obras anteriores que vimos, en donde se presentan estas figuras acodadas sobre algunas mesas, con la mirada abierta, pero hacia un punto fuera del cuadro, en este caso, en donde podemos ver que se evoca, de alguna manera, la referencia a un contexto adverso, en donde, según la teoría de Antonio Berni, del nuevo realismo, el artista debía estar atento a esa realidad, con los ojos abiertos, decía él, pero están en esa posición de pensamiento, melancólicos, idos, que podemos asociar de alguna manera con el momento este que comentábamos de entreguerra. O esta obra de Juan Berlinghieri, también, artista perteneciente a la mutualidad, en donde vemos, fíjense acá cómo el tratamiento de la obra tiene reminiscencias de esas obras que veíamos en la clase anterior, con algunas influencias cubistas, ¿se acuerdan? En donde las formas eran más angulosas. Bueno, esta obra de Berlinghieri tiene algo de eso, pero a la vez se ubica en esta tradición de las mujeres acodadas, con la mirada atenta hacia una afuera del cuadro que podría simbolizar la realidad que me rodea, y donde en este caso otra vez aparecen esos entornos misteriosos que remiten a alguna realidad que está como fuera del registro lógico, ¿sí? Es como una atmósfera muy extraña la que se genera. O esta obra de Aldo Magnani también, acá se profundiza eso que vimos en la clase anterior, de este nuevo lenguaje introducido a partir de la asimilación del cubismo, pero que podemos inscribir dentro de estas mujeres acodadas. O esta obra de Spilimbergo, donde otra vez, en este caso, una madre con un hijo, podemos diferir, por esa posición erguida, atenta,
expectante. Esta es una obra de Raquel Forner, que también, o sea, Raquel Forner no formó parte de la mutualidad, pero es una artista que de alguna manera, sobre todo esta obra, se puede asociar a esta serie que venimos viendo y que tienen que ver primero con un tratamiento de estas figuras robustas que tienen presencia hierática, que ocupan todo el cuadro, y por otro lado con estas reminiscencias medio oníricas. Fíjense, abrazando a una estatua, que podría ser una representación de ella misma, pero en piedra, con un pez en la mano. Estos ambientes donde se van mezclando de alguna manera estos espacios que no comprendemos bien de qué lógica se escriben. Otra obra de Antonio Berni, y acá también la fotografía que le da origen, Poli Lili. O otra vez, Poli Lili, representadas en esta obra preciosa que se llama Primeros Pasos. Fíjense la actitud melancólica de Paul, que fue la pareja de Berni, que es quien está sentada en la máquina de coser. Fíjense este ambiente, ahora sí, de la casa, con esos tirantes, esas diagonales, esa luz misteriosa, y ese paisaje del fondo, que no sé si se llega a ver, pero otra vez repite esta situación de extrañeza, de algo que puede ser familiar, pero es medio extraño. Es un paisaje que podría ser cualquier lugar del mundo, pero no sabemos cuál puede ser. Pasa algo similar en esta otra obra de Spilimbergo, Terracita, en donde el clima, acá las figuras se difuminan un poco más, pero el clima de ese ambiente, de ese espacio que está representado, es absolutamente extraño. Y esto tiene que ver con esta influencia de la metafísica que decíamos al principio. La metafísica era un movimiento, viene, digamos, de la pintura metafísica, que era un movimiento italiano, que lo que hacía, digamos, era representar de alguna manera estas ciudades italianas, pero de manera muy idealizada, ¿no? No era la representación real del paisaje, como lo habíamos visto en la década anterior, sino que era una representación más idealizada. Metafísica tiene que ver con todo lo que está más allá de lo físico, ¿sí? Más allá de la realidad física. Entonces, estas idealizaciones de los paisajes es todo lo que va a trabajar la pintura metafísica. Y Berni, junto con otros artistas, habían adquirido un poco entonces de esa formación en Europa. Alberto Mántica también fue un integrante de la mutualidad, y otra vez se replican esos paisajes medio extraños. Aquí hay una obra bastante posterior de Mántica, pero me gustaba traerla porque es una esquina del centro de Rosario, Urquiza y Corrientes, que es bastante reconocible en la pintura, y que si bien es posterior, habla un poco de esos desarrollos que se estaban dando en ese momento y del cual Mántica formó parte. O esta obra de Gambartes. Algo importante es que, recuerden que la clase pasada estuvimos hablando de qué pasa, si se puede mencionar que estos artistas son surrealistas, metafísicos, o denominarlos con con algún concepto vinculado a las vanguardias europeas.
En realidad, digamos, esa es la formación. Cuando los artistas de alguna manera traducen en las obras producidas desde Argentina estos lenguajes, lo que están haciendo es adaptarlo a la realidad, a la actualidad, a lo que los rodea, y sobre todo pensando en estos preceptos del nuevo realismo, en donde a los artistas les interesa su realidad próxima. Entonces, fíjense estos ambientes metafísicos, que no se sabe muy bien qué lugar es, estas idealizaciones de los paisajes, de las ciudades, tienen, de alguna manera, transmiten esa quietud medio extraña que también podemos advertir en los retratos que vimos anteriormente de las mujeres apodadas, de la mirada melancólica puesta fuera del cuadro, que de alguna manera van a relatar o van a expresar un clima conflictivo, adverso, complejo, vinculado a el contexto hostil de desigualdades sociales causadas, en este caso, por el golpe de Estado, por ejemplo, de la década del 30, o por este periodo confuso de entreguerras en donde los conflictos sociales son cada vez mayores, ¿no? Entonces, esos lenguajes que surgen desde ciudades europeas, cuando se reelaboran, o cuando son reelaborados por artistas argentinos, adquieren nuevos significados vinculados más específicamente al contexto social. Hoy esta obra de Gertrudis Chale, Gertrudis tampoco formó parte de la mutualidad, pero fíjense cómo comparte con las obras anteriores este misterio. Fíjense lo que es esta obra. Esta obra es hermosa. Esa confluencia de calles que aparecen en ese paisaje plano, con esas estructuras dementes en el medio del campo que no se sabe bien qué es, generan una atmósfera completamente irracional, ¿no? Como esto de más allá de la realidad, una realidad onírica, un plano que realmente no era el plano de la realidad. Otra vez, una obra de Leónidas Gambartes. Les muestro esta, después lo vamos a ampliar en el aula virtual. Quería como para que tengan la referencia, estos son unos cartones pintados por Gambartes que tienen este tipo de tratamientos, muy diferentes a los anteriores, pero comparten, fíjense, esas escenas misteriosas y estas cuestiones vinculadas al surrealismo de objetos con escalas diferentes a las reales, objetos ubicados en lugares en los que normalmente no estarían, relatando situaciones medio extrañas. O un grabado, que los pongo acá porque comparte, digamos, el clima de época y porque me encanta este grabado, de Juan Berlangieri, un agua fuerte, otra vez, que es esta técnica a partir de la cual se puede estampar y obtener múltiples copias de una sola obra a través, en este caso, de la escisión de una chapa con un punzón, que luego se va a estampar con una prensa y uno puede obtener múltiples copias de eso. Pero fíjense lo que es esta obra que me parece preciosa. Cómo comparte ese clima de extrañeza de peces volando o de un caballo en el fondo del mar con un hombre galopando muy extraño. O bueno, Clara Carrí tampoco, digamos, formó parte de la mutualidad, pero de alguna manera comparte esta visión bastante misteriosa de la realidad, bastante alterada de la realidad, ¿no?
Bien. Y acá quiero hacer un parate para retomar un poco esto que habíamos mencionado de cómo David Alfaro Siqueiros, representante del muralismo mexicano, había influido directamente en la formulación del nuevo realismo y de la mutualidad de artistas, estudiantes y artistas plásticos. Esta es una obra que se llama Ejercicio Plástico, que es una obra, que es un mural pintada por David Alfaro Siqueiros, por Antonio Berni, por Lino Spilimbergo, por Carlos Castañino y por un escenógrafo uruguayo, que no me acuerdo el nombre. Pero es una obra que hace Siqueiros cuando viene a Argentina en 1933 y que pintan en el sótano de Natalio Botana, que era un periodista, que hacía una revista muy popular de la época, y le pusieron como nombre Ejercicio Plástico. Fíjense, quiero que veamos algunas imágenes. Ejercicio plástico consta de la pintura de figuras, en su mayoría, o creo que todas, son femeninas, desnuda, y la representación es como si el sótano fuera una pecera, y desde afuera se acercan estas representaciones de mujeres que parecen estar nadando en un río o en el mar, y que parecen que se están acercando a la pecera a mirarnos desde el agua, ¿no? Y nosotros como si estuviéramos adentro. Esto un poco, fíjense acá hay un detalle. Esto tiene que ver un poco con esta práctica del muralismo mexicano que acerca a David Alfaro Siqueiros. Pero fíjense lo interesante de esta práctica. Primero, que convoca artistas argentinos para que sea pintado, pero además, lo interesante, digamos, de esta obra es que, fíjense, si bien de alguna manera se desprende, por supuesto, de la práctica del muralismo, es una pintura sobre muros en gran formato, en donde esas figuras robustas, enormes, hablan de un lenguaje estético moderno, innovador, pero donde el tema, en el muralismo mexicano siempre fue un tema político, de reivindicación de las tradiciones indígenas, de difusión de las ideas de la Revolución Mexicana, y con temáticas más sociales y más populares. En este caso, el tema es más que nada vinculado a cuestiones que no tienen que ver con lo social, ni con lo político, ni con la revolución, sino con un tema un poco más mesurado, más aleatorio, y además el título llama Ejercicio Plástico. Realmente lo importante era ejercitar la actividad plástica, ¿sí? Esto no es casual, ya que el muralismo mexicano en México se da en un contexto en donde está habilitado políticamente y en donde es avalado y promovido por el gobierno, mientras que en Argentina, en el año 1933, estamos atravesando una dictadura militar, por lo cual hacer pinturas al aire libre, en edificios públicos, como pasaba en México, era algo muy poco probable, porque no estaban dadas las condiciones políticas. Entonces, este ejercicio plástico se propone con temáticas alejadas de la cuestión social, y además se propone adentro de un sótano, de la quinta de un periodista del país, ¿no? Cómo de alguna manera esas limitaciones que el muralismo mexicano, para ser aplicado específicamente, tenían en Argentina, por el contexto social, se resignifican un poco con los planteos del nuevo realismo y con estas imágenes que vimos al principio de manifestación y desocupados, para que pueda suceder
en este contexto, en el contexto de nuestro país. En vez de murales al aire libre con temas políticos, murales transportables de artillera, también con temas políticos, pero un poco más mesurados, ¿sí? No tenemos ahí a la vanguardia, digamos, el grupo de soldados armados haciendo la revolución. Tenemos un grupo de manifestantes en una huelga, tenemos un grupo de mujeres, niños acodados en ambientes extraños, con la mirada atenta, rigurosa, afuera del cuadro, mirando la realidad, en un ambiente melancólico que puede dar cuenta, a través del realismo, del contexto adverso social, que puede hablar de una transformación política o de un momento complejo a nivel político-social a través del realismo, y donde se presentan de manera radical, ¿no? Este mural se pintó en 1933 en el sótano, con esto ya terminamos, se presenta en el sótano de Natalia Botana, ahí lo pintan originalmente. Cuando se vende la casa en la década del 90, la adquieren unos privados, y la idea de este grupo es llevarlo a itinerar, digamos, por diferentes lugares del mundo. Finalmente, por cuestiones legales, el mural termina en unos contenedores en la aduana, como por 15, 16 años, cuando finalmente es rescatado y es armado, así como lo ven ahora, en el Museo del Bicentenario. Estas son imágenes del Museo del Bicentenario, donde creo que fue en el año 2009, 2010, se recuperan esos pedazos de muros pintados y se rearman, así como lo vemos acá, en el Museo del Bicentenario. Bien.